quirúrgicos, un poco más de sangrado. Entonces siempre es bueno investigar la deficiencia, establecer bien, este paciente al final se demostró que tenía deficiencia en factor 11, ¿no? Y estos problemas a muchas personas se les pasa esta deficiencia porque es una vía normal, un estudio de población normal a veces se pasa desapercibido y resultó que al final usted no le diagnosticó la deficiencia de factor 11 y son causas frecuentes de juicios en los Estados Unidos, ¿no? Porque relativamente frecuente, 4%, cuarto desorden ovulométrico, ¿no? Entonces, volviendo al otro factor, este factor von Willebrand se conoce como factor de coagulación, pero no forma parte de la vía de la coagulación. ¿A qué está asociado? Volvemos a mencionar. Factor von Willebrand se asocia a la función plaquetaria, una sustancia clave de la función plaquetaria. Es una lipoproteína de adición grande, que es una de alto peso molecular. Que puede ser multímero, o sea, su risa cuando ya está proteico, pero puede ser tener una gran cantidad de cadenas. Esa risa. 3, 4, 5 múltiples cadenas, 3 más pesado, ¿no? Hay ciertas enfermedades relacionadas con esto. Está ligado con el tensión puro. O sea, ¿dónde se guardan todas estas moléculas o trímeros o multímeros de factor von Willebrand? En la célula epitelial endotelial, el endotelio vascular, ahí donde se lanza, ahí donde se libera. Y están guardados, cuando toman una gran cantidad de grandes, en estos cuerpos llamados de Weisberg-Palade, ¿no? Se ve ahí una masa, estas masas, estas son masas conocidas microscópicamente como cuerpos de Weisberg-Palade, de las células endoteliales, y eso representa básicamente el factor von Willebrand, ¿no? Entonces siempre asociado a la célula endotelial, ¿no? Funciones por sí solo. El factor von Willebrand que dijimos que funcionaba en las plaquetas, acá tiene un papel en la coagulación. Por eso se menciona también acá nuevamente, porque estabiliza el factor 8. Entonces, ojo, el factor von Willebrand, que hablamos que es muy bueno para la plaqueta, para la adhesión plaquetaria, tiene una función particular acá que mejora la actividad del factor 8, estabiliza el factor 8. Entonces, un paciente hemofílico también va a ser bueno darle el factor von Willebrand, ¿no? Un paciente con problema de factor, la relación del von Willebrand se relaciona con el factor 8, la hemofilia a el factor 8. Y la última ya hablamos, la esencial para la adhesión de las plaquetas, la adhesión plaquetaria. La enfermedad von Willebrand es un problema hereditario, una enfermedad también de deficiencia del factor von Willebrand hereditario, ¿no? El autosómico dominante tiene su historia, poco a poco ha sido evidenciando, ¿no? Se sospechaba que se asociaba a la hemofilia, pero se encontró acaso en 1957, un plasma de pacientes supuestamente hemofílicos, se encontró que había al contrario un incremento del factor 8. ¿Qué pasa con estos pacientes? Se decía que tenían cuadro clínico de hemofilia, deficiencia del factor von Willebrand. Ya dijimos el factor von Willebrand asociado a la hemofilia, claramente uno estabiliza el factor 8, ¿no? La prevalencia de 0,1-8%. El diagnóstico para establecer que se trata de un factor von Willebrand, ¿no? En la parte ya de la coagulación, ¿dónde? Hemos dicho que se asocia al factor 8. Por tanto, el TTP prolongado, porque en el TTP están los antihemofílicos factor 8, factor 9. Entonces, la deficiencia del factor von Willebrand también se puede manifestar, sospechar con un TTP prolongado por la relación del factor 8. Nivel de actividad del factor von Willebrand disminuía la actividad del factor disminuido por la ristocetina. Esto es lo que se llama el agregómetro plaquetario, ¿no? Nivel de antígeno, también puede haber un antígeno antifactor von Willebrand disminuida. Y el tiempo de sangría, que hablamos acá, normalmente aparece prolongado, porque le hemos asociado siempre el principio del factor von Willebrand a la función plaquetaria. Tiempo de sangría prolongado, una doble combinación. TTP prolongado me asocia al factor 8, que tiene que ver con Willebrand, y acá una sangría prolongada, ¿no? Más o menos, para asociarse a la adhesión plaquetaria, ¿no? La adhesión plaquetaria inducida por ristocetina disminuida también, o sea, la sangría y la adhesión plaquetaria, ¿no? Dos conciertos relacionados a plaquetas y encima un factor 8, una vía TTP prolongada, ¿no? Dos cosas, ¿no? Un TTP prolongado, una afectación de la vía coagulativa y una afectación a nivel de la relación plaquetaria. Estos cuadros son básicamente para establecer la diferencia del problema de von Willebrand contra el problema de deficiencia factor 8, que va relacionado, pero son cosas diferentes, ¿no?
Una cosa es deficiencia de factor 8, otra cosa es fombilibrant, pero el fombilibrant es un coadyuvante del factor 8. La función del fombilibrant tiene que ver con la función plaquetaria y el factor 8 no tiene nada que ver con la función plaquetaria. Fombilibrant, este es el factor 8, dijimos que el fombilibrant ayuda al factor 8. El otro factor 8 es solo coágulo efectivo, coágulo, nada más la vía coagulativa. La síntesis, ¿dónde sintetiza el fombilibrant? Ya hemos referido mucho al comienzo, en los endotelio del capilar, el endotelio vascular, ahí se forma justamente la fibra de lesión. El factor 8 se forma en el hígado, el factor de coagulación casi todo se forma en el hígado. Control genético, que es el dominante, el factor 8 muy asociado a la autosómico recesivo ligado al sexo. Hemofilia, factor 8, fombilibrant, la clínica de fombilibrant no es tan alta como la hemofilia, es una clínica un poco baja, ¿no? Tenemos acá hemofilia versus enfermedad de fombilibrant, cosas diferentes. Antiguamente la función de una solo se confundía, casos donde había un buen nivel de factor 8, pero el problema era fombilibrant. La diferencia que tenemos acá, tiempo de sangría, hemofilia. Si hemofilia, el problema no está para nada en la plaqueta, ni nada que ver con la plaqueta, solo en la factor 8, la sangría va a estar normal. Debe ser un holandés, ¿no? En la oreja normal. Pero si el problema de fombilibrant, sí va a haber una alteración. En los dos va a haber un TTP prolongado, ¿está claro? O sea, el TTP, que mide la vía de la coagulación, va a haber una alteración en los dos lados, ¿no? El cuadro, el tratamiento se pone con fines, el tratamiento se coloca con fines básicamente ilustrativos en relación a las funciones del factor fombilibrant, tratamiento que hacemos, corregir el tipo de sangría, plaquetas, y el nivel de factor 8. O sea, ¿por qué? Porque el fombilibrant tiene que ver con el factor 8. Sin que sea deficiencia. No se documenta que es ideal para monitorear la eficacia del fombilibrant. La desmopresina que usamos de antes para la lesión plaquetaria, también acá es útil la desmopresina porque también nos estimula la liberación del poco factor fombilibrant que puede haber en los epitelios. En los endotelios habrá factor fombilibrant deficiente, pero la desmopresina estimula la liberación, aunque sea del poco que queda, hacia la sangre para que corrija de alguna manera la deficiencia en la misma secreción. Los crioprecipitados son preparaciones ya en los bancos de sangre que luego de la donación concentran los factores de coagulación donde se encuentra una buena cantidad de factor 8 y también principio de fombilibrant. Aquí se encuentra factor concentrado. Básicamente para que repetir en el tratamiento la asociación a la naturaleza del problema de fombilibrant relacionado al factor 8 y también relacionado a las plaquetas. Tratamiento de los factores. Para el caso del factor 2 y superior no se requiere, para muchos factores no se requiere tratamiento, es un descubrimiento, ¿no? Porque el paciente necesita la habilidad sangrado, ¿no? No se requiere tratamiento, para casos mayores le podríamos dar plasma, ¿no? El plasma fresco congelado PFC es el tratamiento general para deficiencia de factor 11, factor 13, ¿no? Una serie de factores, es frecuente que se use el plasma fresco congelado. Para otro tipo de cualquier paciente con deficiencia de factores, el plasma es su candidato ideal en la terapéutica, plasma fresco congelado. También hay concentrado de factor 9 y también concentrado de factor 8, eso ya se vende comercialmente. Básicamente el tratamiento. Supuestamente los problemas de hemorragia secundaria asociada a factores, ¿no? Pueden ser debidos a adquiridos, que hemos hablado de las hemofilias, que son las que son hereditarias. Adquiridos tenemos deficiencia de vitamina K. La vitamina K es básica y una gran cantidad de síntesis de factores hepáticos. Enfermedad hepática. Nunca olvidarse que el hígado es el órgano donde se sintetizan las proteínas, es un órgano por excelencia de síntesis de albúminas y de factores de coagulación. Por lo tanto, un paciente con cirrosis va a tener mucha probabilidad de estar afectado su coagulación a través de un tiempo de protrombina o un TTP alterados, quizá uno solo de ellos, pero las albúminas siempre van a estar. Es un problema asociado a los problemas hepáticos porque se sintetizan en el hígado los factores de coagulación, la mayoría. El paciente puede tener tratamiento con cuparino, anticoagulantes orales, que está prolongado, puede sangrar, o heparina, o una coagulación intravascular diseminada. Una enfermedad universal en medicina interna, ¿no? Por muchas causas se llega a un estado crítico del paciente que le puede llevar a la muerte, es la coagulación intravascular diseminada, en lo cual se produce
como una especie de disparo general en el coronarismo, una acumulación múltiple, una precipitación múltiple de la coagulación en los capilares pequeños. Se producen los coágulos, microcoágulos a todo nivel, en forma general en todo el organismo, y eso lleva al consumo de los factores. Fibrinógeno baja primero, pero si sigue agravándose, bajan los factores de coagulación. Se consume, lo que se llama también coagulopatía de consumo. La deficiencia de vitamina K, pacientes hospitalizados, generalmente son pacientes hospitalizados esta deficiencia justamente por las dietas un poco enriquecidas, ¿no? En los nutrientes normales se obliga al paciente a dar ciertas alimentaciones, especialmente postquirúrgicas, ¿no? Entonces muchos pacientes de estos son frecuentes y en este problema de la vitamina K, tratamiento reemplazo de vitamina K, ¿no? Que es normal en este caso. La hepatopatía, ¿no? En un solo slide se observa claramente una síntesis disminuida, proteína dependiente de la vitamina K. Casi una gran cantidad de factores como al comienzo, depende, entonces va el problema de la coagulación. Depuración disminuida, que significa que el hígado no va a limpiar fácilmente los factores activados, entonces también un problema. Incremento de la fibrinólisis por disminución de antiplasmina. Dijimos que la antiplasmina, la sustancia que controla la fibrinólisis de la plasmina, también acá el hígado tiene que ver porque el hígado sintetiza la plasmina. El hígado sintetiza el fibrinógeno, entonces una disfibrinogenina, un hígado con cirrosis, un hígado enfermo, va a sintetizar mal el fibrinógeno, una disfibrinogenemia, una normalidad en la síntesis de fibrinógeno, alteraciones originadas en el hígado, en el de hepatopatía, el problema de coagulación. Incremento producto de integración fibrina, incremento del TP, tiempotrombina, TTP, la manifestación final de una hepatopatía, plaquetas disminuidas. La plaquetas disminuidas es un cuadro no tanto pensando en la hepatopatía. Es cierto, en algunas series he estudiado que algunas hepatitis, una variante de hepatitis, produce por sí sola una alteración plaquetaria originada en el hígado. Es una cosa nueva, una cosa. Pero en la tradición normal del paciente con plaquetas bajas en problemas hepáticos se asocia generalmente al hiperesplenismo. Problema hepático da lugar a un problema corta, hiperesplenismo, baja en plaquetas. No tanto por sí por el problema causado del hígado, no tanto por la cirrosis. Lo último es una cosa teórica, ¿no? Plaquetas disminuidas por el hiperesplenismo dan lugar a hemorragias, terapia en el plazo, y ahorita vamos a terminar. Mi doctor es el último, para descubrir una prueba de analítica de ovulación tenemos la prueba de Buffenil. Esta prueba que hemos hablado, la primera uno, es una manera para descarte de que muchos pacientes pueden tener moretones o pequeñas causados por problemas de fragilidad vascular. Toda la coagulación también, pero los capilares son frágiles, vitamina C. Pasado me toca bueno. La exploración de las plaquetas, por recuento, número, tenemos acá el tiempo de relación de coágulo que hablamos, la relación de coágulo que nos ve, plaquetas, elegimos, finalmente acá está el imagen, pero el coágulo señalando plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo de TTP, nos ve la vía intrínseca, ya hablamos del tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, la vía extrínseca, el tiempo de protrombina, la formación de fibrina, vía común, y la final última dosaje de fibrinógeno, punto de degradación, nos habla del estado de hipercoagulación por la trombosis. Este es un cuadro final que es para que ustedes más o menos se enfoquen lo que hay que hacer clínicamente ante los pruebas de laboratorio. Tenemos un paciente con pruebas alteradas de 20 TTP alterados. Si encontramos que tiene sangrado de glucosas, entonces la cosa se va hacia plaquetas. Si el sangrado básicamente es en cavidades o hemorragias profundas, la cosa se va hacia factores como ya dijimos, ¿no? Si estamos en el lado de las plaquetas, la plaqueta puede estar en cantidad normal, pero si está normal, ¿por qué está sangrando de esa manera? ¿Por qué tiene sangrado de moretones? Quizá esté en mala calidad, mala función plaquetaria. Aquí está el PFA, es el agregómetro. El agregómetro plaquetario estándar de ergometría plaquetaria. Si está normal, entonces debe ser una plaquetopatía, o sea, es la agregación anormal, fenómeno fibral, plaquetopatía, según si es o no un problema de calidad plaquetaria. Si el recuento de plaquetas está disminuido, entonces el problema es buscar la mala causa de la plaqueta baja, ¿sí? Me explica toda esta forma. Pero si pasamos que la clínica, el paciente son hemorragias, como hemorragias, hematrosis, hematomas grandes, pensamos en factores, ¿qué hacemos en TTP y TP? Pruebas de factor intrínseca e intrínseca, aquí está TTP elevado, TP normal, TTP significa la vía del factor 8, factor 9, y aquí está lo de factor 8, 9 y 5, con bilibral está ahí asociado a factor 8, ¿no? En cambio acá el TP está normal, el TP, tipo de promina, factor 7. ¿No? Entonces déficit factor 7 y también acá o hepatopatía, acá en el acá. Los dos valores, los dos están elevados, los dos tiempos, vía común. Vía común significa hacemos el tipo de trombina para ver si el problema es fibrinógeno, como está a la derecha, porque si falta fibrinógeno, tampoco coagula, porque no tiene los factores, pasamos a la parte final de la derecha, que se llama fibrinogenemia, difibrinogenia o heparina.
Pero si está normal, pasamos estos accidentes del único interferentes con la prueba, ¿no? Si los dos están normales, si todo está normal, tiene un cuadro clínico, el problema podría ser vascular o ya un problema diferente de lo que hemos establecido, ¿no? Creo que es lo único.